La ponencia que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes lleva por título El territorio como campo de disputa entre lo nacional y lo indígena, el caso de los pueblos originarios de Jujuy, Argentina. En ella se aborda desde una perspectiva local aquellas problemáticas vinculadas a las relaciones que construyen los grupos humanos con el sustrato físico sobre el que practican su reproducción social y cultural, y que trascienden la mera objetivación del espacio físico que propone la visión normativa de los estados modernos nacionales. En función de ello, se considerará aquí al territorio como un campo de disputa entre dos actores principales, el Estado Provincial Nacional y los pueblos originarios, históricamente constituidos en la provincia de Jujuy, noroeste de la República Argentina. Jujuy es la provincia más septentrional de Argentina. Forma parte de un heterogéneo mosaico sociocultural que conforma la porción centro-sur de los Andes. En este territorio habitan, en grandes comunidades, descendientes de numerosos pueblos originarios, debido a que confluyeron históricamente en ella tradiciones de dos grandes áreas culturales, los Andes y las tierras selváticas del oriente de tradición amazónica. Y es precisamente dentro de este marco en donde deben entenderse los numerosos y diversos procesos sobre los que cimentó históricamente el actual territorio de la provincia de Jujuy. El pretendido homogéneo territorio nacional argentino no es más que un espacio fragmentado y diverso, donde se hacen visibles antiguas y nuevas identidades, generando tensiones y conflictos. Para algunas comunidades se trata de un bien cultural. Así, la apropiación de algunas evidencias materiales del pasado, como mecanismo de memoria o filiación, contribuyen a generar vínculos con los antiguos, algo clave en ciertos procesos de construcción de identidad y de territorios. La provincia de Jujuy ha devenido en un lugar de encuentro entre poblaciones locales y viajeros de distintos tiempos y espacios. Como resultado de esta interacción, se ha constituido un espacio sociocultural diverso, donde las comunidades constituyen y reconstruyen su patrimonio a partir de complejos procesos integrados según cada caso, costumbres, creencias, restos materiales de las comunidades originarias, resabio de ciertas prácticas discursivas y estructuras coloniales, y aportes culturales de nuevos grupos migrantes que fueron llegando posteriormente a la región. Nuestro país se diferenció claramente del resto de Latinoamérica, desde la gestación de su emancipación respecto de España, atravesando las políticas de colonización de los territorios efectivizados por los primeros gobiernos patrios y la actualización posterior de estos últimos por los gobiernos dictatoriales del siglo XX. Todos estos procesos históricos fragmentaron la sociedad argentina en una trilogía étnica conformada por el migrante europeo, el criollo y el indio, profundizándose de esta manera las desigualdades identitarias dentro del mismo territorio. En Argentina, los pueblos indígenas surgen como un producto de diversos procesos de reconfiguración, generado de diversas estructuras del colonialismo, formaciones económicas sociales regionales, como así también de una multiplicidad de formas de resistencia y lucha. Por tanto, no es posible postular la reconstitución identitaria en términos de recuperación de las formas originarias, sino como lo definen Bell y Slavutsky, en una síntesis dialéctica de los distintos niveles de conflicto y contradicción. Los sucesivos regímenes democráticos y dictatoriales del país incluyeron políticas de usurpación y redistribución de las tierras y asimilación política, sustentada por una ideología hegemónica que se basó en la extinción, asimilación y exclusión de los pueblos originarios. En la década de los 80, en el marco del importante movimiento por la defensa de los derechos humanos, que denunció las atrocidades cometidas por la última dictadura militar argentina, la cuestión indígena comenzó a hacerse visible. En la construcción social del espacio resulta necesario tener en cuenta, como diría Bourdieu, la posición de los actores sociales que ocupan a la hora de desarrollar sus estrategias, tanto como para conservar su posición en un campo determinado o como para cambiarla. Visualizar el territorio desde la óptica del campo social nos acerca más objetivamente a los procesos sociales que han sido exitosos o no en la problemática territorial, ya que su construcción puede basarse en una sustitución de tensiones de fuerzas conflicto o consolidarse sobre la cooperación entre los diversos actores involucrados. También es posible visualizar la dinámica de los procesos novedosos hacia el interior del territorio, ya sean estos procesos de génesis interna en manos de agentes locales y mediante el aprovechamiento de recursos locales, o si se trata de agentes externos con estrategias de acumulación de capitales foráneos.
El abordaje del territorio y su dimensión social necesariamente nos lleva a un análisis de corte histórico, ya que los procesos que involucran exceden el corto plazo. Desde la conformación misma del Estado moderno argentino, el territorio fue entendido como un sustrato de institucionalidad y soberanías estatales. Nociones claves que a su vez se esgrimieron como fundamento de control y administración sobre poblaciones, espacios y recursos involucrados dentro de los límites formalizados. Desde esta perspectiva totalizadora, la existencia de territorios múltiples fue confinada a la desarticulación y al silenciamiento. Las diversas territorialidades indígenas descansan en una compleja confluencia de factores: la identidad distintiva, la experiencia tradicional y el desarrollo de lógicas locales. De esta manera se concibe a las comunidades indígenas como actores sociales activos, plenamente actuantes en la conceptualización de los conflictos que condicionan su existencia, como la construcción y apropiación de herramientas que permiten transformar el contexto según sus aspiraciones. Las manifestaciones étnicas por los derechos territoriales llevadas a cabo por los pueblos originarios representan la búsqueda del conocimiento de la identidad indígena, inserta en un contexto de dominio económico por la expansión de la frontera capitalista agraria, sometimiento del cual participa también el Estado-Nación. Esto explica la complejidad, que en términos de etnicidad, abarca el vínculo con el territorio jurídicamente instalado dentro de los derechos étnicos, el derecho al lenguaje o el derecho consuetudinario. Luego de largos procesos de lucha por parte de la reorganizada política indígena en interacción con diferentes agencias, especialmente aquellas involucradas en la defensa de los derechos humanos, se alcanzó el reconocimiento y la incorporación de nuevos derechos con la adhesión del convenio de la OIT en 1992 y muy especialmente con la reforma de la Constitución argentina en 1994, en la cual se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando sus identidades étnicas y culturales y haciendo posible la personería jurídica de sus comunidades, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupaban y la participación en la gestión de sus recursos naturales. En lo que respecta a la territorialidad indígena, Argentina sancionó y promulgó una ley de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria. El Estado cumplía con las obligaciones asumidas por la suscripción y ratificación, entonces, de esta manera, del convenio 169 de la OIT, el cual establece que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar de esta manera la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Estos reconocimientos y transformaciones pusieron al alcance de los pueblos originarios de Argentina una serie de logros que contemplan, tal como lo listan Belli y Slabuski, el reconocimiento de los estados nacionales a los reclamos seculares de los pueblos originarios, su constitución como sociedad civil, la legitimidad del discurso de la diversidad y la integración en términos culturales, el asistencialismo pregonado por los organismos internacionales, la persistencia y resistencia territorial, cultural y lingüística de muchos pueblos indígenas, la autoidentificación étnica, la constitución de movimientos indígenas transnacionales, la persistencia de cosmovisiones indígenas y la visibilización del fracaso de las políticas integracionistas de los estados nacionales. A pesar de ello, los territorios que hoy en día ocupan y de lo que hacen uso muchas de las comunidades originarias de Jujuy se hallan reducidos a pequeños espacios físicos, comúnmente denominados predios comunitarios, en los cuales tienen lugar las prácticas tradicionales orientadas a revitalizar la cultura local mediante el desarrollo de actividades cotidianas y también rituales festivos, en las que tienen participación todos aquellos que forman parte de la comunidad. Es así que consideramos que el estudio de los procesos de territorialización, especialmente en mundos altamente ritualizados, como los que se manifiestan en una enorme y diversa región como los Andes, requiere necesariamente una perspectiva de análisis que visualice este fenómeno como un signo cuyo significado solamente es comprensible desde los códigos culturales en los que se inscribe. Como afirma Nati Cruz, el territorio se transforma en un principio organizador de la naturaleza y la simbolización de las cosas. El asumir un tipo de territorio genera un sentido de pertenencia, lo que permite ubicar a los otros, los mismos, los semejantes. Se trata entonces de una construcción cultural donde se ponen en juego prácticas sociales, percepciones y valoraciones diferentes, que generan relaciones de complementación, de reciprocidad y también de confrontación. Quisiera cerrar esta ponencia con una cita de Deleuze y Guattari,
en la cual nos dice que la tierra no es tan solo el objeto múltiple y dividido del trabajo, también es la entidad única e indivisible, el cuerpo lleno que se vuelca sobre las fuerzas productivas y se las apropia como propósito natural o divino. Muchas gracias.